Dice la Biblia en Efesios 1, 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Esa es la palabra. Entonces, cuando pensamos en la armonía para fortalecer nuestra fe, estamos hablando de la fe de confianza. Esa fe que debemos tener para ver las maravillas del Señor, para ver los milagros de Dios en nuestra vida, necesitamos fortalecer nuestra fe. Entonces, en este pasaje nos habla de algunos elementos que es necesario para fortalecer nuestra fe. Uno es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es importante porque nosotros vivimos conforme a la palabra del Señor. Hacemos lo que nos dice la palabra o no hacemos lo que prohíbe la palabra. Entonces es importante qué dice la Biblia y luego lo que decidimos creer. ¿Qué decidimos creer? Porque el caso es que aunque seamos creyentes, hemos arreglado nuestra comunión con Dios, nuestro destino eterno está asegurado, pero en el crecer de la vida cristiana, usted decide qué creer de la Biblia. Y según eso, es tu obediencia. O sea, no es algo automático. Yo voy a la iglesia, leo la Biblia y creo toda la Biblia. No es algo así. Porque la palabra afecta varios aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, podemos ser obedientes cultivando nuestra salvación, vas al culto, lees la Biblia y todo. Pero de repente no decidimos creer en nuestra vida familiar, no obedecemos. Eso es el caso. Entonces no es automático que creemos en toda la Biblia, obedecemos todo. Decidimos qué creer, ¿ves? Es segundo. Y tercero es lo que decimos nosotros frente a la palabra. Hay tres elementos que hoy vamos a comprender, ¿no? Y con el sustento bíblico. En la primera parte vamos a ver qué no dice el texto. Cuando usted lee la Biblia, también hay que analizar primero qué no dice. Por ejemplo, en este texto que está diciendo, la primera frase será oración. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Nos bendijo. Pero si le quitas la S, no nos bendijo. Entonces, no dice ahí que nos va a bendecir, sino dice, ya nos bendijo. Pasado. No nos bendijo. ¿Y qué bendiciones hoy? Con toda bendición. ¿Qué bendición es? Es espiritual. Bendición espiritual en los lugares celestiales. No dice que son bendiciones materiales. Hay una razón. ¿Por qué dice bendiciones materiales? No, bendición espiritual. Hay una razón. Luego dice que el 4 ya, según nos, ¿qué dice? Escogió. Nosotros hemos elegido a Cristo, hemos decidido por Cristo, dice, o Él nos escogió. Él nos escogió, ¿ves? Nos escogió, dice, y nos escogió en Cristo, según el Padre nos escogió en Cristo, ¿no? Antes de la fundación del mundo. Dice. Ahora ahí,
Entonces la idea ahí es que Dios nos eligió. ¿Pero en qué sentido? En que vio el futuro, en que ibas a ser parte de la iglesia. Dios nos conocía ya en el futuro. No es que a la fuerza ya, como si, aunque estés perdido, pero vas a llegar al camino del Señor. No, eso no es la predestinación, el escogimiento, sino que el Dios te miró en el futuro que iba a ser parte de la iglesia. Y lo que predestinó es al cuerpo, a la iglesia. Es como decir, Dios dijo, yo voy a tener una iglesia, personas que me aman, me obedecen voluntariamente. Eso está, y lo hizo. Pues. Y cuando Adán y Eva pecaron, falló el plan de Dios. No, ya sabía que iba a haber iglesia, aunque fallaba Adán. ¿Ves? Entonces nos escogió, nos predestinó como iglesia. Y para que fuésemos, ¿qué dice? Santos y sin mancha delante de Cristo. Y aquí está hablando entonces delante del Señor, ¿eh? Porque el Señor conoce, escudriña todo. Entonces hay dos cosas aquí. No dice ahí que somos santos y sin mancha en nuestra condición actual, sino que es una posición, es como que te da una autorización. Yo de ahora te voy a ver sin mancha, sin pecado. Eso es. Pero porque nosotros como seres humanos pecamos. A veces, pero el Señor me ha dicho que aquí voy a ser santo y sin mancha, pero estoy pecando. Es que el Señor te ve, el Señor te mira santo y sin mancha por los méritos de Cristo. O sea, hay cosas que hay que ver que no dice la Biblia. Y de modo entonces que Él nos hizo, dice, aceptos en Cristo. No, el versículo 6 ya, para alabanza de la gloria y su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Hemos sido aceptados en Cristo, pero como hijos. Como hijos. Esto también es importante. No dice que somos seguidores, somos afiliados o somos creyentes. Creyentes es un término muy general. Sino nos dice que somos aceptos para ser hijos. O sea, nos ama, nos acepta. No es que nos tiene, como decir, en la iglesia soportándonos. ¿Sí? Este pecador cae siempre, se levanta, después se desanima. ¿No? No es que nos soporta, sino nos acepta tal como somos. Ese es el amor, vamos a decir, generoso del Señor. Pero, ¿por qué nos acepta? Porque nos acepta como hijos, que es diferente. ¿No? Ya, ahora entonces veamos lo que dice el texto. Lo que dice el texto, dice que la bendición es inclusiva, porque incluye toda clase de bendiciones. Y dice, bendito sea el Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Con toda bendición. Quiere decir, toda bendición que necesitamos, el Señor nos ha dejado a nuestro alcance. Eso dice la Biblia. Pero el hecho es que tenemos que conocerlo en la Biblia, escudriñar la Biblia para comprender esa es nuestra herencia, esa es nuestra bendición. ¿No? ¿Y por qué primero dice bendiciones espirituales? Algunos dicen, sí, bendiciones espirituales, que me va a llevar al cielo, ya estoy feliz con él, ¿no? Pero en esta tierra tenemos necesidades materiales. Entonces el texto nos dice que pone en primer lugar las bendiciones materiales, porque cuando estamos satisfechos con esas bendiciones espirituales, es lo primero, va a venir lo material. La bendición espiritual hace que nosotros funcionemos bien, para que luego vengan las bendiciones espirituales. Por ejemplo, la bendición espiritual, que tú puedes llevarte bien con las personas.
A pesar que hay problemas y todo, pues te maltrata, te agrede, hay una reacción humana, de repente reaccionas también, pero luego, como comprendes que eres hijo de Dios, le perdonas, hay un trato diferente. Te ayuda en las relaciones humanas. Entonces la bendición espiritual es en primer lugar para que funcione las bendiciones materiales. Eso es, ¿no? Y ahí está cumpliendo en ese texto lo que dice Mateo 6:33, ¿no? ¿No está escrito? Escríbanlo, Mateo 6:33 dice, buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Ves? Esa es bendición espiritual. Y luego dice, y todas las demás cosas serán añadidas. Esas son bendiciones materiales. Entonces el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual para que pueda funcionar las bendiciones materiales. Ya. Allí nos está dejando algunas enseñanzas. Que la base o el fundamento de nuestra fe no debe ser nuestras emergencias de la vida, sino la palabra. La palabra. ¿Cuándo sucede que nuestra fe está basada en las emergencias de la vida? Cuando nosotros hacemos el motivo de nuestra oración son las emergencias de la vida, porque pasamos situaciones difíciles en esta tierra. Y entonces ahí derramamos nuestra mejor fe, nuestra mejor confianza en Dios, o le oramos bien a Dios, porque es una emergencia. Esa base de las emergencias es muy débil. ¿Por qué? Porque solamente funciona en las emergencias. Dios responde por su misericordia, eso es lo bueno, ¿no? Dios responde esas oraciones y a veces no sabemos orar como es debido, pero el Señor responde. Pero el problema es que como tu fe no está basada en la Biblia, no hay un hábito de orar siempre, sino orar cuando hay emergencias. Por eso es un fundamento débil. Entonces, el fundamento de nosotros debe ser la palabra. Lo que dice la palabra, eso debe ser el fundamento de nuestra fe. Pero esta palabra es guiada, es recordada y enseñada por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se pegó al celo. Tiene cortado las uñas. Tiene las uñas largas. Cortó mucho. Lo que dice la Biblia es importante, pero confiemos que el Espíritu del Señor nos enseña, nos guía, nos aconseja a la palabra correcta. Porque la Biblia es todo, pues, desde Génesis a Apocalipsis, hay historia, poemas y tantas cosas. Pero el Espíritu te guía para comprender ese texto. Esa es la base que el Señor, vamos a decir, es más fuerte, esa base para tu fe. Entonces, en emergencias sobre todo, hay que depender de una palabra del Señor. Te agarras de esa promesa y tu fe se fortalece, ¿no? Romanos 10:17, ¿qué dice? Romanos 10:17, ahí está, creo. Que la fe, la fe va a venir, dice, por el oír. ¿Pero qué tienes que oír? Lo que dice latina, frecuencia latina, lo que dice cuarto poder, lo que dice la Biblia, ¿no? Tu fe se va a fortalecer cuando escuchas lo que dice la Biblia. La palabra te confirma tu condición y posición de hijo. Romanos 8:16, alguien lea. Romanos 8:16.
posición y condición de hijo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Ves? Somos hijos, somos, presente. Nuestra fe a veces es atacada, ¿ve? Cuando hay así situaciones difíciles o caemos, creo que no soy hijo de Dios, ¿no? Entonces nuestra fe va a ser atacada, pero ahí tienes que manejar eso. Uno es la posición que Dios te da, ese es como un documento oficial que Dios te da, eres mi hijo. Pero la condición es lo que te desenvuelves, cómo te desarrollas en esta tierra. Y cuando nosotros tenemos dificultades, problemas, a veces más miramos nuestra condición. Yo estoy fallando, yo como pastor estoy haciendo estas cosas, creo que no soy hijo. Estás mirando tu condición. Pero tienes que mirar lo que dice la Biblia, dice, el Espíritu, como nos dice, ¿no? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos. Esa es tu posición de hijo. Ve, el hijo pródigo dejó de ser hijo cuando estaba por allá malgastando el dinero, apacentando cerdos, dejó de ser hijo, ¿no? Esa es posición de hijo. Él no va a decirte cuando está allá delante de los cerdos, y era tú los cerdos de los gentiles, pero no va a decir, creo que no soy judío, ya me alejé tanto del Señor, ¿no? ya ni mi apellido valdrá peor. ¿Ves? Está pensando en su condición. No, tú tienes que agarrarte de tu posición, como el Señor te ha dado. Juan 1:12, ese versículo que lo sabemos. ¿Quién sabe de memoria? Juan 1:12, a todos los que lo recibieron y creen en su nombre, Les dio, potestad de ser hechos hijos. ahí está, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la posición, esa es la autorización. Como que te da un documento, de aquí en adelante tú vas a conducirte como hijo. Ya no pienses que eres un ciudadano más, un peruano más, así. No, sino piensa ahora de ti como hijo, porque esa es la posición que Dios te da. No te dice, si te portas bien de aquí un año, te voy a decir que eres mi hijo. No, sino desde el momento que recibes en tu corazón, ya eres hijo de Dios. Esas dos cosas necesitamos comprender. Y luego, la palabra también te enseña tus responsabilidades como hijo. 2 Timoteo 3, 16, 17. ¿Quién lee? A ver. 2 Timoteo 3, 16. Está bien, está bien. Por Dios y Útil, para enseñar, para huir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso, preparado para toda buena obra. Eso quiere decir entonces que el Señor también nos da responsabilidades como hijos. Es bueno las responsabilidades, porque así sabemos qué debemos hacer y qué no debemos hacer como hijos, ¿no? Y dice, enteramente preparado para toda buena obra. A Timoteo le estaba diciendo, y cuando lees los versículos anteriores, ves que a Timoteo le enseñó su abuelita Loida, ¿no? Su madre Eunice, porque parece que era de padre ausente, no estaba papá, entonces fue criado por la abuelita y por mamá. Pero esas hermanitas le enseñaron la palabra, y eso le ayudó muchísimo. Entonces ahora dice, eso también ahora tú se enseña la palabra a los hermanos, porque ahí van a comprender cuáles son sus responsabilidades. ¿Les gustan las responsabilidades o no? ¿Qué pasa en una casa de familia estamos hablando,
¿Qué pasa en una casa cuando no conocen sus responsabilidades? Si los hijos no conocen las responsabilidades, ¿qué pasa? Ya hacen lo que quieren, está desordenado. La casa está de patas. ¿Qué más? Habla malas palabras. Ahora malas palabras. ¿Qué hacen en una casa cuando no saben su responsabilidad? Hay algo más. Es que esos niños no se sienten inseguros porque no saben sus límites. Mamá, papá reacciona de acuerdo a su sentido de humor. A veces sencillamente nomás lo derrama el arroz, está comiendo, lo derrama el arroz, le castiga, vamos a decir. Y en otro día se va a la fiesta, llega a las 3 de la mañana, y dice, bueno, mi hijo, mi hija tienen que divertirse, ya, ¿qué va a hacer? ¿Ves? Reacciona de acuerdo a sus emociones, el momento, porque no ha establecido responsabilidades. La responsabilidad es establecer bien. Aquí hay un horario de comer, aquí hay un horario de dormir, van a salir con permiso. Eso son las responsabilidades, ¿sabes? Entonces esa persona no es que estás abrumándole tantos mandatos y mi hijo se va a traumar, no. Eso le brinda seguridad, porque ese hijo o hija sabe, hasta ahí nomás debo ir, hasta allá ya no. A papá no quiere, mamá no quiere. Le da seguridad. Por eso nosotros, ¿cómo vemos los mandatos de Dios para nosotros? Nos vamos a ir, nos abruma, nos atormenta, nos limita, me dice, ahora. No, es libertad, porque sabes, hasta ahí nomás debes ir, de allá no debes ir, ¿ves? Te brinda seguridad. Por eso es que la palabra del Señor te enseña cuáles son tus responsabilidades. ¿Ya? Y Efesios 1:7, por eso hemos leído el 7 que nos dice. Oh. Las palomas, creo. El 7, el 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Mira, ahí dice, según las riquezas de su gracia, nos perdonó según las riquezas de su gracia, o sea que hay riquezas de su gracia. Entonces, la palabra te enseña cómo administrar esas riquezas de su gracia. Son riquezas, porque si no, no mencionaría, no mencionaría. Y eso dice, nos perdona. No significa solo que Dios nos ama tanto, ya nos comprende. En fin, somos pecadores, necesitamos la ayuda del Señor. Sino dice, hay riqueza de su gracia y conforme esa riqueza de su gracia nos ha perdonado. Es como si eres la primera muestra. La primera muestra, mi amor, es que yo te perdono. Y ahora vas a esforzarte por vivir una vida ordenada. Pero nos está demostrando, descubriendo que hay riqueza de su gracia. Y la palabra nos enseña a administrar eso, qué debemos hacer, ¿no? Por ejemplo, la oración es un poder que hay que saber administrar. Había un profeta que era calvito, Eliseo, y había unos muchachos que se burlaban, dice, sube calvo, sube calvo. ¿Han leído la Biblia o no? ¿Y qué pasó? Los osos lo botaron a esos muchachos por burlones. Porque él había orado en la mañana, Señor, protégeme, líbrame de todo ello. Hermanos, y Dios hizo justicia. Fue una cosa grave, pero se burlaron del profeta. Y esos eran los gentiles, ¿no? Y entonces
Imagínate que tú tienes el poder de la oración y cuando ves que están robando, extorsionando, que se seque su mano. Y se seca. Pero aparte de orar, también la ¿Verdad? Pero es, vamos a decir, hay que saber administrar. Hay que saber administrar esa riqueza de su gracia, porque una vez, hasta para el inconverso, va a haber juicio, pero otra vez Dios quiere perdonarlo. No siempre va a ser juicio, pues el perdón quiere darlo. Eso nos enseña, ¿no? Y la palabra te liberta de argumentos del mundo de la carne, según Juan 8:32. Juan 8:32. Tenemos que conocer la verdad. La verdad es muy importante. Juan 8:32. El que tiene, lea. ¿Ya? ¿Quién tiene Juan 8:32? Arely, ¿no encuentra? 8:32. Ya, nadie se lee. A ver, léate. La verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, dice, y esa verdad te va a hacer libre. ¿Pero libre de qué? De esos argumentos que el mundo lanza contra nuestra mente. Pues. La carne, el enemigo. Ahí. Sí. Viene, Johnny no vendrá. En la siguiente parte vamos a ver eso, cómo afecta esos argumentos. Son pensamientos que el enemigo lanza. Son pensamientos que hemos escuchado desde años. Pues. Las tradiciones ahí también entra. Eso vamos a ver en el siguiente. Por ejemplo, a los niños cuando dicen, cállate, porque hay cuco, hay cuco. Eso es una tradición, ¿no? Una zona de cuco, para que se callen. ¿Dónde está el cuco? En la oscuridad. Y empiezan a tener miedo a la oscuridad. Eso es un pensamiento limitante. Así hay cosas que nos limitan. No solo en la vida espiritual, sino en muchos aspectos. Entonces, la verdad, dice, te hace libre. Te hace libre. Ahora, mucho más del enemigo, dice que son dardos de fuego. O sea, flechas encendidas. Lanza a la mente. Pues. Como el diablo no puede estar en nuestro corazón, ya Cristo vive en nuestro corazón, entonces de afuera ataca con pensamientos. Y por eso necesitas conocer la palabra, pues, la verdad dice. Esa verdad te va a hacer libre de esos argumentos. ¿Verdad? Así que primero es el primer elemento para fortalecer nuestra fe, lo que dice la Biblia. Agárrate lo que dice la Biblia, hermano. Ahí en tu fe sencilla va a funcionar. Ahora, el segundo es lo que decido creer. No es que porque tienes la Biblia ya tú crees todo. Algunas partes eliges creer y decides creer. Y por eso entonces ahora lo que decides creer. Lo que no es fe. ¿Qué no es fe? No es fe el conocimiento de las realidades espirituales. Hay realidades espirituales y uno puede conocer y hasta creerlos también. Dice el Santiago 2:19, el diablo cree y tiembla. El diablo conoce el cielo, el mundo de Dios, ángeles, querubines. Como decir, él ha visto mejor que nosotros, pues, cómo ha sido
dice, se llamaba Estrella del Oriente. Dirigía un coro de alabanza que estaban alrededor del trono de Dios, y de ahí fue arrojado. Y por eso entonces él cree en Dios, cree en sus juicios, todo eso, y tiembla. Pero el problema es que tiene una naturaleza mala, pecaminosa, que no puede hacer el bien. Fe también no es lo que sentimos ante las circunstancias de la vida. Tenemos que tener cuidado. La vida cristiana no se vive por lo que sientes, porque dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, porque a veces decimos, yo hago lo que siento, y si esa mañana me levanto y no siento orar, entonces no oro. No, la vida cristiana no puedes guiarte por lo que sientes, o lo que dice la Biblia. Entonces por eso uno decide qué creer. A veces también lo que no es fe hacer ritos y ceremonias religiosas. Eso no es fe en Dios. El pueblo de Israel hacía muchos ritos. Nosotros estamos lejos. Mira, había fiestas de 7 días. Y ahí tenían que estar, otros de 3 días. Había ayunos nacionales. Todo eso cumplían. Y cuando pecaban tenían que llevar un corderito. Apenas compramos 1 kilo de carnero nomás, 1 kilo de carne para casa, y tener un cordero para llevar a la iglesia y para que lo quemen todo ahí. Y no era una vez en su vida, sino cada vez que querían reconciliarse con Dios, mira, y lo hacían. Pero que el Señor le dijo, yo estoy hastiado de todo eso. Isaías capítulo 1, lean en su casa, Isaías 1, ahí dice, yo estoy cansado de todo eso. Ustedes me presentan todo, esos sacrificios, sus asambleas, su luna nueva, días de sábado, todo eso. Yo estoy cansado de todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque no obedecían al Señor. Entonces, uno decide qué creer. ¿Cómo demuestras que crees? Cuando obedeces. Cuando tú dices, yo creo en Dios, pero no obedeces, realmente no crees en Dios. Entonces, uno decide qué creer. Fe es, vamos a ver ahora las verdades relacionadas a la fe. Fe es tener la seguridad y actuar de acuerdo a nuestra fe. Eso es fe. Tener esa seguridad, esto ha dicho Dios para mi vida y yo debo hacer caso. Yo debo actuar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Ahí entra entonces las siguientes verdades que van a afectar de toda manera nuestra fe. Las creencias tradicionales tienen que ser renovadas. Es que tenemos una computadora bien poderosa, pues. Todo lo que hemos percibido desde el vientre de nuestra madre, eso está en nosotros. Los sentimientos, las reacciones, todo lo que hemos escuchado, lo que estoy hablando del cuco, de eso, todo lo que hemos escuchado, bueno o malo, está guardado en nuestra mente. Y eso entonces va a afectar en nuestra relación con Dios. Sobre todo, ¿cuándo afecta esos pensamientos? Cuando una persona se ha metido al mundo del ocultismo, ha hecho esas creencias, ¿no? En sus casas han tenido sábila, por ejemplo, han puesto herraje a la entrada. Esas son supersticiones, pero no crees que es como decir algo superficial, porque detrás de eso está el enemigo, ¿ve? Y es ahí donde te siembra ese pensamiento malo. Claro, compran ese gordito y que dice que llama. Eso crea pensamientos limitantes. O sea que en cierta vez nosotros hemos creído que la finanza va a venir porque tenemos ese animalito. Y eso queda. Pero yo ahora soy hijo de Dios, ahora estoy creyendo en la Biblia, sí, pero tienes que rechazar. No recordar esas cosas. Tantas cosas habremos hecho en nuestra vida, y sobre todo si se ha metido al mundo del ocultismo.
no está lejos de, yo puedo decir de mi alcance, que algunos creyentes han ido a una misa satánica. Ahí está el problema. Se han involucrado ya. La misa satánica será la iglesia, Sí. la católica. No, ellos tienen, hay iglesias satánicas y sus símbolos todos son contrarios a Dios. Lo tienen la cruz para nosotros es así y arriba ¿no? Ellos lo tienen al revés, abajo lo tienen. Y esos símbolos que hay en los polos, la cruz quebrada, ese símbolo satánico. La estrella es diferente con la estrella la estrella de Israel. La estrella del símbolo satánico representa la cara de un chivo, así, cruzado así, para abajo y para arriba. Esa es la estrella satánica. Y ahí en el centro hacen su ceremonia. Entonces, el creyente puede decir, ya me convertí a Cristo, ya todo eso, pero se ha quedado ese pensamiento limitante. Y en algún tiempo va a recordar y va a influir. Por eso tenemos que ser libres por la palabra. Otro elemento que tenemos que ver, otra realidad, es la experiencia de la salvación. La experiencia de salvación tiene que ser algo que produce una seguridad inconmovible. Yo respeto, considero que no todos tenemos la misma experiencia. Algunos se han convertido así, podemos decirnos, por llamado de Dios, hermanos han comenzado su carrera. Yo les conté de un chico que la noche se convirtió, le dimos un Nuevo Testamento, estuvo leyendo hasta las 3 de la mañana la Biblia. Casi comenzó con hambre. Pero otros en cambio comienzan lento. Pero todos deben llegar a la seguridad de la salvación. Eso debe ser. Tarde o temprano deben llegar a esa seguridad de la salvación. Entonces, ahí se afirma un hijo de Dios. Y es el Espíritu de Dios te da ese testimonio. Quiere decir, y ya no te da ganas de retroceder. ¿Por qué? Porque el Espíritu ha obrado esa seguridad. La experiencia tiene que ser. Y ayudas entonces a esa seguridad cuando tú cultivas los hábitos que te van a ayudar a crecer. Leer la Biblia, orar, estar en la iglesia, ¿no? Aprendiendo, eso ayuda en la seguridad de la salvación. La tarea que debes hacerte, cada día pregúntate, ¿estoy seguro de mi salvación hoy día? Así, es bueno examinarse a uno mismo. Hoy día, ¿estoy seguro de mi salvación? Entonces estás afirmándote. Que no es solamente, yo estoy diciendo hacer ritos, ceremonias. La iglesia evangélica también hace ritos, ceremonias. El bautismo es una ceremonia, el bautismo en agua, la Santa Cena también, ¿sí o no? El ayuno. El ayuno también es parte de las ceremonias, todo eso. A veces nos decimos, la iglesia católica tiene ritos, ceremonias, pero nosotros también hacemos esos ritos. Y entonces, ¿y en qué está la diferencia? En que nosotros tenemos la experiencia de la salvación. Y por eso debe ser acompañado con seguridad de la salvación. Y luego, otra realidad que va a ayudar, lo que decides creer, es la continuidad en el crecimiento de la vida cristiana. La continuidad. Aquí nos referimos a vivir una continuidad en toda la vida del creyente. Es una continuidad, así que es vamos a decir, la fortaleza que te da el tiempo de vivir en la vida cristiana. Tiene que ser una continuidad. A ver, ¿cuántas veces le echamos para el cuerpo?
Pero entre comidas, ¿comen algo, no? En las tardes hay sol, más, Sí. asamos. 5 veces. Todo lo que comes estás echando para tu cuerpo. Desayuno, almuerzo, entre comidas y todo eso, sales con la amiga, te invita, vamos a decir, no, y le echando al cuerpo. Eso está alimentando tu cuerpo. Y ahora, ¿cuántas veces alimentas tu vida espiritual? Esa es continuidad, ¿ve? Esa es continuidad en la vida cristiana. Si lo atendemos, nuestro cuerpo sí lo atendemos, las 1000 maravillas, pero a nuestra alma, nuestro espíritu, entonces él no se va a alimentar de bizcocho, de gaseoso, ¿no? Necesita palabra. Por eso esa es continuidad. También la continuidad en el tiempo. Si tú has comenzado la vida cristiana bastante joven, tienes un proyecto de poder avanzar, porque los proyectos sí, que se alcancen grandes necesita tiempo. Es el hecho. De noche a la mañana no se alcanzan grandes proyectos. Por eso entonces, ¿dónde es la época de tener nuestro proyecto de vida? Es en la juventud. Ahí ya con la enseñanza que has aprendido primaria, secundaria, ya puedes tener tu proyecto de vida y vas construyendo poco a poco. ¿Qué puedo decir yo? 72 años y ahora voy a conseguir mi doctorado. Ya no, pues, doctorado son 4 años de estudio teológico y superior, pues. No, yo tengo que ver mis limitaciones, eso. Pero he aprovechado mi vida sirviendo al Señor. Entonces, esa continuidad de tiempo también es muy, muy favorable. ¿Ya? Luego, otra realidad es el tratamiento de sanidad del alma. ¿Qué sucede? Eso está pendiente en nuestra iglesia. La sanidad del alma es la reconstrucción de las columnas morales que el pecado ha malogrado. Yo lo ilustro aquí, no está en sus hojas. Nosotros hemos sido creados con columnas morales. Por ejemplo, Adán tenía la columna de la honradez, la fidelidad, solidaridad. Todas las virtudes, son columnas morales, y por eso entonces él podía hacer cosas buenas. Pero cuando entró el pecado, el problema es que esas columnas morales se destruyeron. Ahora Adán entonces ya está listo para hacer cualquier pecado, porque ya no tiene columnas morales. Nosotros, con la práctica del pecado, se ha destruido esas columnas morales. Hemos nacido ya con naturaleza pecaminosa. Pero cuando nos convertimos a Cristo, ahí es donde la sanidad del alma nos ayuda a reconstruir. El Espíritu de Dios reconstruye esas columnas morales. Por eso siempre les digo, el cristiano no vive su santidad según su fuerza, sino según el poder del Espíritu Santo. Es una santidad sobrenatural. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo ha reconstruido los patrones morales. Entonces, cuando se presenta ante una situación, no dice, no está pensando, debo hacerlo o no debo hacerlo. Él sabe, no debo hacerlo. Él ya sabe, porque ha sido reconstruido su patrón moral. En diversos aspectos, ¿sabes? Diversos aspectos de familia, de economía, las relaciones con tus vecinos, con tu trabajo, todo. Como cristiano ya tienes la luz de Dios, pero la fuerza para obedecer esos patrones morales es cuando eres sano interiormente. A veces les hablaba, ¿a quién está hablando? Allá en Huacho Centro se están convirtiendo drogadictos. Hay 4 ya. Pero ahora yo les digo, ellos necesitan doble porción. Para que se reconstruyan esos patrones morales, necesitan doble porción. Doble palabra, doble oración, doble ayuno, doble vigilia. Así, porque la práctica de las drogas destruye esos patrones morales.
es terrible eso. Y entonces reconstruirlo, por eso se necesita sanidad del alma, ¿no? Y ya leímos 2 Timoteo, está hablando de el ser humano, dice, el Hijo de Dios es enteramente preparado por la palabra para hacer buenas obras. Eso es una visión de propósito de servicio. Cuando tú decides creer a la Biblia, es cuando tienes un propósito de servicio. Esa visión es necesaria. No es que llegas un tiempo, ahora voy a servir al Señor. Esa es la idea que ha malogrado muchos. Desde el día que nos convertimos a Cristo, ahora ya somos servidores de Dios. Porque ¿qué significa? Si no somos servidores de Dios, significa que servimos al pecado. Ese es el asunto. Uno no puede ser libre del pecado si no está sirviendo a Dios. Por eso, tienen que servir al Señor de diversas maneras, hermano. Yo les digo, desde la oración. Tu oración puede ser servicio. ¿Por qué? Ya no estás orando solo por ti. Sí, también tienes tu tiempo de orar por ti, pero estás orando por el hermano, la hermanita, también está pasando aflicción, estás orando. Estás sirviendo a Dios con tus oraciones. Así, esa visión de servicio es importante, porque has decidido creer lo que dice la Biblia, que hemos sido llamados no solo a irnos al cielo, sino en esta tierra tenemos que ser de bendición para otros. ¿Y cómo va a ser de bendición? Sirviendo al Señor con lo que tengas, ¿no? Qué bonito es que los cristianos asuman eso, hermanos. La Iglesia Católica Romana, ¿cómo ha agarrado esa estrategia? Primero ha dicho, los sacerdotes deben ser solteros, porque casado está pensando en su esposa, sus hijos y todo eso, terreno, tengo que hacer mis proyectos. El solo o sola está pensando en sí y sirve al Señor. Eso está diciendo. Y luego las monjas también tienen que ser solas. La Iglesia Católica, aunque con todos sus defectos, pero está usando eso. ¿Y qué encuentra ahí? Tiempo. Esas personas están dando su tiempo para Dios. Cuando lees la historia de la Iglesia en general, así como plantaban iglesias, en Perú, por ejemplo, 30 iglesias, también en ese tiempo se plantaban monasterios. ¿Y quiénes iban a los monasterios? Las personas que querían dedicarse ya de lleno a servir a Dios. Ya se olvidaban de otros trabajos, carreras, todo. Ya voy a servir a Dios. Hay monjas, sacerdotes, ahí están dando su tiempo para Dios. Así, con esa mentalidad que tienen, pero ¿cómo es que entienden que deben dar su tiempo a Dios? Pero evangélico tiene una visión de salvación, de como decir, el Señor perdona mis pecados, he sentido algo grande de parte de Dios, me siento feliz, pero nos duele dar nuestro tiempo para Dios. Y no se puede servir a Dios sin dar el tiempo. Tienes que dar el tiempo, pues. Porque tu oración, por ejemplo, por ti mismo, por ti solo, puede ser 10 minutos, ya por ti oras, todas tus necesidades. Pero cuando vas a orar por otros, ya necesitas 10 minutos más. ¿Qué significa eso? Tiempo. Cuando tienes que visitar a un hermanito, una hermanita, ¿qué necesitas? Tiempo. Entonces, eso es lo que dice. Uno tiene que tener una visión de servicio, porque los que sirven al Señor, como decir, están en la lista de Dios ya pronto. Yo recuerdo Pablo estaba yendo preso. Habían 267 personas ahí y naufragaron. Y entonces el ángel del Señor se presentó esa noche y le dijo, no van a morir, ninguno va a morir. En Hechos está hablando, Hechos 27, 28. No van a morir. Y él se levanta, todo le dice, no se preocupe, capitán, no se preocupe, dice, sírvanse los alimentos. Ya no comían, desesperados estaban. Sírvanse los alimentos, porque
el ángel del Señor en quien yo creo y sirvo, ahí dice, a quien yo sirvo, dice, me ha dicho que no va a morir ninguna persona. Esa es la seguridad. El que tiene una visión de servicio, él está consciente de la presencia de Dios. En cualquier lugar, circunstancia, él sabe, Dios está conmigo. Aquí no estoy de vacaciones, aquí estoy sirviendo al Señor. ¿Ve? Eso es muy bueno. Entonces ahí estás decidiendo qué debo creer. Yo decido creer. Y la última parte es con lo que yo decido hablar. A ver, vamos repasando, ¿ya? Para fortalecer nuestra fe, ¿qué incluye? Primero, lo que dice la Biblia, ya sé. A ver, todos digan, ¿ya? Lo que dice la Biblia. Segundo, Lo que decido creer. lo que yo decido creer. Tercero, Lo que decido hablar. lo que decido hablar. Esto está más fácil, pues. Todos hablamos por naturaleza. Mira, la confesión incorrecta, también hay eso, es primero la confesión y después fe. Eso es humanismo. El mundo tantas ideas hay. Dice, se declaran, vamos a decir, prósperos, se declaran, yo soy visionario. En el ambiente cristiano dice, yo soy hijo del reino, todo, pero su fe no está desarrollada. No, primero es la fe, después la confesión, ese es el orden. La confesión es una idea incorrecta también. La confesión le ordena a Dios para que obre. Entonces yo solamente hablo y el Señor va a hacer, decía. Por ejemplo, una hermana soltera, y entonces le digo, el Señor te va a dar tu esposa. A la vuelta de 6 meses vas a tener esposo. Y como yo declaré, ya el Señor tiene que orar. Le mando un esposo. Entonces, a veces piensan que la confesión le ordena a Dios. Dios es soberano. No podemos ordenar a Dios. Cuando nosotros le pedimos también, oramos a Dios, no le estamos ordenando. Le está suplicando un favor. Eso es oración. La confesión, hay otra idea incorrecta, es cuando confiesa, pero su conducta no está de acuerdo a su confesión. O sea, confiesa como cristiano, pero vive como mundano. Esa es la confesión incorrecta. O sea, yo creo a Dios, yo sigo a Dios, todo eso, pero su vida está desordenada. Esa es la confesión incorrecta. La confesión es correcta, ¿no? Mira, la experiencia de salvación ha sido una confesión. Romanos 10, versículo 9. 9 y 10. A ver, lean, ayúdenme. Romanos 10, versos 9 y 10. Que si confesare, dice, ahí comienza con eso. Romanos 10, 9 y 10. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos sea salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está confesar y creer. Dice, la salvación, nuestra experiencia de salvación también ha sido un confesar. Hemos confesado el señorío de Jesucristo. Romanos 10, 9 y 10. Dice que si confesares que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón, hay que confesar y creer. Y entonces le hemos dicho
Jesucristo, usted es mi Salvador, usted me perdona mis pecados, hemos confesado, pero dice, eso que ha sucedido, eso le ha desautorizado al enemigo. En guerra espiritual es lo que hablamos. Cuando tú recibiste a Cristo, entonces dice, ahora yo reconozco que Jesucristo es el Señor, es mi dueño, mi Salvador, me perdona mis pecados, todo eso. Eso le desautoriza al enemigo, porque antes de conocer a Jesucristo, el Señor de tu vida era el enemigo. Así es. Y él no espera su voluntad, no, él sencillamente, tú eres pecador, me perteneces, pum, así es. Y entonces le desautoriza. ¿Por qué está escribiendo eso? En Romanos usted le escribe, porque en ese tiempo el emperador era el Señor. Y tenían que confesar siempre que el emperador es el Señor. En cada saludo, cada referencia a su presidente, el presidente equivalente a emperador, tenían que confesar que Él es el Señor. Pero cuando se convertían a Cristo, ya tenían que decir ahora Cristo es mi Señor. Estaban dando testimonio de que han cambiado de Señor. Eso es lo que sucede entonces cuando nosotros confesamos a Cristo. Por eso cuando se ministra liberación, ayuda mucho, o sea, que la persona que está afectada confiese a Cristo como Señor, o si no, los familiares confiesan a Cristo como Señor, eso ayuda mucho para que sean libres. Entonces, esa es la confesión en la salvación. La confesión en la vida cristiana está relacionado con el andar en la verdad, porque la verdad decimos, ¿no? La verdad decimos. O si no queremos, hablamos mentiras. Pero como somos cristianos, decimos la verdad, pero tiene que estar acompañado de lo que pensamos. Pensamos la verdad y sentimos la verdad. No es solamente cuando hablas. ¿Qué sucede esto? Mira, cuando fabricas una mentira en tu mente, ya no estás pensando en la verdad. Estás tratando de justificar un asunto, ¿no? Estás inventando, voy a decirle eso voy a decirle. Estás fabricando una mentira para justificar. Ahí no estás pensando la verdad. El Señor no juzga solo la confesión, sino lo que antes de la confesión es un pensamiento. Y la Biblia habla de los que aman la mentira, en San Juan capítulo 3. Les gusta la mentira, aman, ¿qué es lo que sienten? Y nosotros, como hijos de Dios, dice, debemos en la vida cristiana amar la verdad. Y por eso buscamos en la verdad las cosas buenas. ¿Ves? Entonces, eso es andar en la verdad. No es solamente que yo estoy en la iglesia, estoy en la iglesia cristiana, no. Sino que mi pensamiento, mi sentimiento tiene que ser en la verdad. Antes había, o creo que aquí no se canta, el coro que decía, Cristo es mi Señor, no me temo, no me da temor declarar al mundo entero de su gran poder. Hubo una época, ahora ya un poco ha bajado, una época en que todo era alabanza y bonitas letras, pero era solamente confesar, no era vivir de acuerdo a esa verdad. Eso no ayuda, no ayuda. Y a veces también podemos tener buena conducta, estamos esforzando en vivir una buena conducta, y en la alabanza nos distraemos. Y estamos hablando bonitas palabras, pero no sienten, no participan, ¿no? Cuando la alabanza es una oración, tú tienes que meditar en que estás hablando a Dios. No estás cantando para los hermanos. Ese cántico está dirigido a Dios. Renuévame, Señor, cuando estás diciendo, renuévame, Señor. Estás hablando con Dios. Pues eso es, ¿no? Confesar, declarar la verdad, ¿no? Luego, en la oración, eso es lo que estamos diciendo. ¿Cómo se va a fortalecer tu fe, hermanos? Cuando nosotros pedimos, pero pedimos conforme a la palabra de Dios.
Por eso tienes que leer la Biblia y encontrar ahí, el Señor te va a regalar un versículo y ese va a ser la fortaleza de tu fe. Entonces, pedimos conforme a la palabra. Segundo, pedimos y está unido a esa petición la pasión por conseguir, ¿no? Eso el Señor te guía. Por ejemplo, Ana, eso saben ustedes, ¿cómo pidió tener un hijo? ¿Cómo pidió? Pidió, dice, insistentemente llorando a Dios. Esa es la pasión que tenía por tener ese hijo. Ahora él hubiera dicho, Señor, Dios, a ver si puedes darme un hijo. Ahí no está su pasión, pues. Pero dice, Señor, dame un hijo. Y luego se compromete y dice, y a ti te va a servir, de todos los días de su vida te va a servir, ¿ves? Y lo cumplió. Entonces la oración tiene que estar unida a una pasión, un deseo del corazón, ¿eh? Luego también la oración debe estar acompañada de lo que hablamos, Es ahí donde nosotros tenemos que pedir, hermanos, que el Señor renueve nuestro vocabulario. A veces hemos cambiado como decir, las palabrotas, ¿no? Ya, pues no hablan palabrotas porque somos hijos de Dios, nos da vergüenza hablar de palabrotas. Pero a veces estamos hablando duda, estamos hablando fracaso, derrota. Entonces, como hijo de Dios, tenemos que siempre poner la nota de fe, confianza en el Señor, ¿no? Sí, estoy superando, estoy creciendo en el Señor, gracias a Dios. Me estoy esforzando, ¿ve? Cuando nosotros no hablamos conforme a nuestra fe, estamos en negativo. Todo lo vemos negativo. Eso no ayuda. Hay que confiar que el Señor va a obrar. Además, tú te agarras de la Biblia. ¿Qué tiene la Biblia para ti, Vancir? Esa es tu esperanza. Aunque no es realidad, pero esa es tu esperanza, hermano. Si nosotros no creemos a Dios por las cosas de esta tierra, ¿cómo crees las cosas del cielo? A ver, yo les pregunto, ¿ustedes han visto su nombre escrito en el libro de la vida? ¿Y cómo crees? ¿Está escrito o no? ¿Creen o no que está escrito tu nombre en el libro de la vida? Sí, pues, pero no hemos visto. Si es una realidad, hermano, hay un testimonio en nuestro corazón. Claro, porque la Biblia, pues. Entonces, ahí es como decir, tan cierto como las cosas materiales también pueden. ¿Tú crees que mañana va a salir el sol? Natural, pues, ¿no? Así. ¿Y por qué vamos a decir no son natural también las realidades de la palabra del Señor? La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esas son realidades que el Señor nos ha dejado. Por eso es que la palabra tiene que alimentar nuestra fe. Tú pides de acuerdo a la palabra, ¿no? Y por último, lo que pedimos debe estar acompañado de alabanzas. De alabanzas. Romanos 4, 19 al 21. Ahí es el ejemplo de Abraham. Abraham, el Señor le dijo, de ancianito le dijo que iba a tener un hijo, ¿no? Y dice, entre la promesa y la realidad de tener un hijo, por lo menos pasaron 10 años. 10 años, ¿eh? Entonces, cuando ya tenía la promesa, él dijo, no voy a morir hasta que tenga un hijo, seguro. Y en el versículo que dice, en el versículo 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, que dice, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Alabanza, fe, alabanza. Entonces, una buena parte de tu oración, conviértelo en alabanza.
Desde que comienza, mira, amanecemos en la mañana, despertamos, nos espera un sol lindo, un día de oportunidades. Conviértelo en alabanza. Cuando estás en negativo, dice, ¿qué problema tendré hoy día? Estás en negativo. Cuando estás en fe, en positivo, dice, Señor, gracias, hoy día me va a acompañar tu bondad, hoy día me va a acompañar tu misericordia. Gracias, Señor. Alabanzas. Todo eso es importante para fortalecer nuestra fe. La vida cristiana, hermanos, es una vida de fe. Todos tenemos que movernos en la fe. No espere todavía, vamos a decir, las seguridades. No. Precisamente ante lo incierto, ¿qué tienes que aplicar? Confianza en el Señor. Ante las dificultades, confianza en el Señor. La vida cristiana es fe. Porque si no, no desarrollamos, no crecemos, ¿no? Bien, a ver, repaso. ¿Cuál es? Ahí. ¿Cuáles son los elementos para fortalecer nuestra fe? En esas cosas tiene que haber armonía, dice. Tiene que haber armonía. Porque si no está, o sea, de repente tienes dos, falta uno, todavía no se fortalece la fe. Entonces, lo que dice la Biblia debe estar de acuerdo a lo que yo declaro. Y luego lo que decido creer también es importante, ¿no? Muy bien. Vamos a